Pues qué tal a todos, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión pues venimos el psicólogo Iván Robles y un servidor, el psicólogo Ricardo, con un tema la verdad bastante, pues de alguna manera controversial, porque pues es sobre la relación padres e hijos. ¿Qué es en realidad eso? ¿O eres un padre o eres un amigo para tus hijos, no, Iván? Así es, por así que este tema es como muy polémico, ¿no? En la sociedad, porque pues los padres nacen con la idea, o bueno, se van desarrollando con la idea, no nacen, ¿no? Van desarrollándose con la idea de que, pues como para sus hijos tienen que ser sus mejores amigos, sus mejores amigas, su confidente, ¿no? A quien le puedas contar todo, ¿no? Con quien Sí. puedas, pues tener, dijéramos, no decirlo así, pero es así, complicidad, ¿no? Porque pues al final lo que quieren es que pues les cuentes, les platiques, ¿no? Tengas mucha confianza, mucha comunicación, porque es lo que buscan los padres hoy en la actualidad y desde hace tiempo atrás, ¿no? Y entonces la educación que se nos brindó en su momento es de que mi hijo o mi hija, tienen que estar siempre en mucha confianza conmigo, ¿no? Siempre tienen Ujú. que estar contándome todo, ¿no? Sí, pues es que también tomamos en cuenta esto, ¿no? Como el que hoy en día ya para poder llevar a cabo la educación del infante ya es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, no sé si recuerdas pues que en la última conferencia que dimos con los padres, como decían, es que la cosa es que ya hasta mis hijos me amenazan con demanda. Sí, pues es que dicen, pues es que tu obligación es proveerme, darme, porque si no, entonces te voy a demandar al DIF, ¿no? Lo típico que usa, Ajá, ¿no? sí. Y pues yo digo, desde ahí ya empezamos como la parte del querer ponerse por encima de lo que se llama figura de autoridad, que Ujú. bajo las conferencias que tú dices no vemos que no hay figura de autoridad en los hogares, ¿no? Aquí del lugar de donde venimos, que es una institución, pues en este caso es pues UNICEF, y May Pirámide, sí, son, dijéramos, prácticas que abordamos nosotros como psicólogos y de igual manera con los practicantes para que vayan desarrollando la parte de dar alguna conferencia, ¿no? Y desarrollando los temas controversiales importantes que se dan en la parte terapéutica, ¿no? Como decíamos, desde el momento que vemos que un hijo o hija de cierta edad, porque hemos ido, ¿no?, a las primarias, y Sí. desde lo que vendría siendo desde los 8 años empieza la parte de ser una persona ingobernable, ¿no? Que no obedece, que no, pues falta las reglas que están en el hogar, o dice que sí hay reglas, ¿no? Ujú. De que no ven una figura de autoridad a papá y a mamá, y se dice desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza un problema porque va creciendo con esa idea de que nadie le puede decir nada, ¿no? Sí, pero pues también para que no le pudieran decir nada, pues obviamente dejaron, hubo un permiso, ¿no? Hubo un permiso, ¿por qué? Porque digamos, retomando un poco, ¿no? O sea, la relación padres e hijos, soy o el padre, o soy la autoridad, o el amigo de mi hijo, del infante, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente qué cosas fue lo que vivió el padre anteriormente como para que diga, no, yo no lo voy a educar como me educaron a mí. Desde ese momento ya estás diciendo que te vuelves vulnerable ante todo acto que haga tu hijo, ¿no? O hija, ¿no? Simplemente ante todo este tipo de cuestiones, pues ya estás diciendo que tú vas a permitir que esa persona, no importa lo que haga, tú le vas a resolver. Y que no te fijaste y que todo viene desde la educación que te brindaron en un inicio, ¿no? Y digamos, ahorita estamos hablando muy general, pero hay cuestiones ya de manera personalizada que se revisan en cuestiones terapéuticas, porque algo muy importante que pasa muchas veces es como que tus hijos tienen que ser tu sueño. Bueno, esa es una idea cultural, polémica, cotidiana, o sea, de la manera en la que sea, esa idea ya está integrada. Y al momento de que les decimos a los padres, ¿y por qué no haces algo tú en lugar de hacer algo para tus hijos? Prácticamente parece que les das una bofetada, ¿no? Sí, como tú dices, ¿no? Porque aquí está la pregunta, ¿no? Háganse la pregunta el de que si quisieran saber, ¿no?, cómo hacer que sus hijos les hagan caso, ¿no? Desde Ujú. las actividades del hogar, ¿no? Desde que les dicen, bueno, aquí está lo que vas a tener que hacer en el transcurso del día para que cuando yo llegue, porque pues mamá, papá tienen que ir a trabajar, Sí. pues ya tienen que estar las cosas en el hogar, ¿no? Porque entonces es algo que se les enseña, ¿no? La parte de un entrenamiento y que el trabajo se dé desde casa. Por eso es la parte, amigo como padre no puede ser, desde ahí ya sería un error total, ¿no? Rotundo. Si tú quieres ser amigo de tu hijo,
pues ¿qué crees? Lo estás poniendo al mismo nivel que tú. Sí. Entonces, en ese momento quieres hacer, o sea, es una relación de complicidad que muchas veces no se alcanza a ver, porque mi educación me dice que sí tengo que ser amigo de mi hijo, pero no, bajo lo que hemos estado viendo nosotros a lo largo de pues, nuestro desarrollo, nuestra parte que ejercemos como psicólogos y demás, nos hemos dado cuenta que eso no se puede dar, ¿sí? Porque el hecho de que el hijo, ¿no?, de que empiece a ver al mismo nivel, ¿qué quiere decir? Que va a haber un momento en que no te va a pedir ni siquiera permiso, no te va a pedir ni siquiera el hecho de que la autorice, sino simplemente te va a contar las cosas ya cuando las hizo, ¿no? Y entonces es un problema, ¿no?, desde ese momento. Sí, porque también debemos de tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, como si nos ponemos a revisar un poco la educación de la época de lo que es de los 50 a los 60, que a partir, bueno, bien se menciona en estudios, ¿no?, que a partir de lo que es del 75 en adelante, muchas de las generaciones ya viven muy resentidas de acuerdo a lo que tuvieron que vivir. No, porque si nos ponemos a preguntar antes, para que uno pudiera trabajar, tenía que tener, aunque sea nada más la carta de recomendación de los padres, sin importar la edad que tuvieran. Hoy en día te dicen, no puedes ponerlo a trabajar por los derechos humanos que tiene como niño. O sea, ya se le considera a una persona que tiene alrededor de 13, 14 años un niño, cuando es una persona que en ese momento ya está en completo, digamos, de alguna manera no tiene ningún control de sus instintos, ¿no? Porque ahí es donde empieza que esta parte del ámbito sexual, el conocer otras personas, cambios de su cuerpo que son inevitables, que obviamente ya no lo puedes tratar como un niño, porque luego terminan siendo los bebechones de la familia, ¿no? Ya ves a tremendo hombrezote de 1.80 con 25 años, 20 años, 17 años o la edad que sea, y le siguen diciendo bebé, le siguen diciendo mi niño, o un montón de cosas, y ahí es donde el padre en automático dice, tú no puedes, ¿no? O sea, le está diciendo que él no puede y que no importa qué pase, que él le va a dar simplemente una de las mentiras más grandes que se dice a nivel cotidiano. Mientras tú tengas madre, mientras tú tengas padre, mientras tú tengas familia, nada te va a faltar. Sí. ¿No? Esa es una de las más grandes mentiras. Porque el ser humano sí se queda solo. Sí, y es que desde ahí empieza como la problemática del no entender que va a llegar a un final. Exactamente. ¿No? Porque entonces tú dices, desde ese momento le estás mintiendo a los hijos, ¿no? El hecho de que tú le digas que siempre vas a estar para él y que pase lo que pase, soy tu papá, pase lo que pase, para eso tienes mamá, ¿no? Ajá. Les creas la idea de que es tu responsabilidad siempre resolverles todo. Sí. ¿No? Y que el hijo entonces crece con esa idea y que va al mundo con esa idea, estirando la mano a que le den las cosas, porque así lo enseñaron en casa, ¿no? Que le tenían que dar las cosas. Sin embargo, entonces no se le entiende la parte, o no hay un entrenamiento en casa, porque es real, ¿no? En casa, en la actualidad, no está ese entrenamiento que deben de saber qué es trabajo. Así es. ¿No? Cómo tendrían que, dijéramos, aportar a casa. Porque todo lo que de vestimenta, todo el alimento, que en su momento los juguetes, que en su momento a lo mejor un teléfono, sí, que en su momento a lo mejor quieren cosillas de para salir con los compañeros ya más grandes, entonces dicen, pues vamos a pedirle a mi papá, a mi mamá, ¿no? Pues es algo que dijéramos, se les normaliza. Sí. Pero si dijéramos en cambio, bueno, sí, pero a ver, dijéramos, a ver mi chingón, a ver mi princesa, ¿no? Ya acabaste tus tareas, ya hiciste tu cuarto, ya lavaste los baños, ya hiciste la cocina, ya ayudaste a tu mamá para esto, ya lavaste el patio. Ya hiciste tu tarea de la escuela. No, ya sería diferente, ¿no? Así es. Sí, o sea, mira, yo te lo puedo decir desde un punto de vista, tal vez no como padre, pero sí como hijo, ¿no? Como el que, honestamente, en la secundaria, o sea, que es donde se despierta más como este tipo de problemáticas. Es como el que uno no le interesa la escuela, uno no le interesa desarrollo, uno no le interesa simplemente nada. Nomás quiere puro desmadre. Así es, puro placer, ¿no? O sea, yo por eso te lo digo, ¿no? O sea, yo tal vez no te lo pueda decir como padre, pero sí te lo puedo decir como hijo. O sea, como hijo, uno sabe que tiene respaldos, que hay personas que va a responder ante las situaciones que vivas, ya sea de que, un ejemplo, ¿no? Tal vez te puedes meter en una pelea en la colonia en donde vives, ¿y quién le va a brincar? Tu mamá. O en tu caso, o en algunos otros casos, hay gente que tiene hermanos mayores que fungen el papel como padres.
también él es el que va a responder. O sea, le estás diciendo que en automático, no importa en qué problemas te metas, no importa qué estés pasando, no importa lo que hayas hecho, hasta incluso pudiste haber robado, yo te voy a ir a defender. Y lo digo desde un punto de vista personal porque también esto es algo muy importante. Uno como adolescente le podrás dar todo, le podrás dar nada y de todas formas vas a encontrar algo de que enojarte. O sea, por eso lo digo más como en este punto de vista como hijo. Sí. ¿No? Porque siempre encontré, o sea, digamos, sí tuve cosas, ¿no? O sea, sí tuve gente que respondiera por mí, tuve gente que me respaldara, tuve gente que ante problemáticas las cuales yo me metí, sí estuvo ahí, como mi mamá, mi hermano, mi padre, entre otros integrantes de mi familia, pero de todas formas, siempre había algo para decir que yo no era entendido, siempre había algo para decir que no me querían, siempre había una causa para estar resentido. Como tú dices, exactamente es como tú dices, que se genera un resentimiento hasta las personas que siempre estuvieron y siempre te dieron. Exacto. Aunque tú lo dices como no fue suficiente. O no, en mis peores momentos no estaban cuando los necesitaba. Ajá, sí, ¿no? salen todos esos argumentos. Como el sentimiento de abandono, ¿no? Como el de que hicieron más a mi hermano que a mí, ¿no? Le hicieron más caso. Pero es como esa parte, ¿no? Y pues dijéramos, esta relación de hijos y padres, pues hay sentimientos que se involucran inevitablemente porque mi educación así está, ¿no? Cuando llega la parte de que te empiezan tus hijos, tus mismos hijos, te empiezan a decir todo eso, que generan en ti como padre un sentimiento de culpa. ¿no? Sí. Un sentimiento de culpa al que te hacen, como dice esta parte, hacerte sentir culpable de todo lo que les está pasando en su vida y el hecho que tú tienes como padre la necedad o la responsabilidad de resolverles y entonces es la parte de recompensarlos. De darles más, ¿no? Entonces, si entonces ellos te empiezan a decir que falta de atención afectiva o económica o de tiempo, les empiezas a derrochar y a darles más. Cuando entonces tú no estás viendo la parte que empiezas a descuidar cosas tuyas, como papá y como mamá, ¿no? Y en ese momento entonces lo que estás simplemente creando es cumpliendo un berrinche, un capricho de tus hijos, que a la larga no te estás dando cuenta que les estés perjudicando la parte de entender que papá y mamá tienen cosas importantes que hacer, pero sin embargo que si no les das la atención en el momento que te lo están exigiendo tus hijos, en ese momento te están diciendo que no los quieres. Sí, porque también algo muy importante que mencionas, ¿no? O sea, papá y mamá tienen responsabilidades, o ya en este caso cuidadores, porque no todo el tiempo están los padres, ¿no? O sea, los cuidadores tienen responsabilidades, pero uno no ve eso, ¿no? Y simplemente, ¿por qué el papá cumplió ese capricho? ¿No? Esos es como los detalles de este tema, ¿no? Como por qué mi papá o por qué mi mamá cumplió este capricho que yo estoy teniendo. Pues bueno, porque no, en su momento a ella no le cumplieron ese capricho. Y aparte porque no lo ve. No lo ve que es un capricho, no lo ve que es un berrinche del hijo o la hija, sino lo ve como que, no, pues tiene razón, no le estoy dando la atención que necesita a mi hijito, ¿no? Entonces pues vamos a darle la atención. ¿Por qué no lo ven? ¿No? Así, pues es que como dentro de sus ideas, dentro de sus vivencias, pues obviamente que no le dieron esa atención que le está exigiendo el hijo. Porque, o sea, sí es cierto, y por ejemplo lo marca muy bien el libro de Eva Pierracos, de No temas al mal, en el capítulo del Círculo vicioso del amor inmaduro. O sea, dentro de esta relación de padres e hijos, tú no puedes odiarlos. No puedes odiar a tus padres y tú como padre no puedes odiar a tus hijos, porque si lo haces es pecado. O y aparte, no puedes tener pensamientos o deseos, así es. Dijéramos, perversos hacia tus hijos, o como el de, ya me tienes hasta la madre, ¿no? Ya ya me tienes harta, ya no te quiero ni siquiera escuchar, no es más... vete con tus primos, vete con tus tíos, casi los quisieran regalar, pero no pueden expresar eso porque ante la sociedad dicen, no, pues, no manches, pues entonces ¿para qué tuviste hijos? ¿Y cómo es posible que tú siendo su mamá, su papá, hables así de tus hijos? Pero es real. Ajá, es un pensamiento es un pensamiento que yo siento que inevitablemente se va a despertar, porque sí es cierto, o sea, no todo al inicio tienes a tu bebé y los chiquito, ves, o ¿no? sea, sí, yo te puedo decir la experiencia como tío, pues, ¿no? O sea, yo he visto a mis sobrinos, los he cargado y digo, sí, están muy hermosos, son muy bonitos y los quiero y los amo, pero ya cuando crecen son un dolor. Sí, de esos. Es un higadito, ¿no? No manches, o sea, dices, bueno, ¿en qué momento pasó esto con esta persona? Sí, pues es como tú dices, está chiquito, así te sonríe, se ríe, Ajá. huele así rico, ¿no?
Pero ¿en qué Sí. momento pasó de hacer esta cosa bonita a esta cosa grandote, amorfa, estresante, ¿no? Es ¿No? desesperante Sí, ¿no? incluso. ¿Cómo pasaste de ser algo que amaba a algo que odio? Exactamente. Pero que están esas dos, yo siento que es algo muy importante, como que van a estar siempre esas dos partes, que si hay amor, hay odio, pero que si tú quieres negar el odio que le tienes a tus hijos, vas a disfrazarlos de amor y vas a hacer las peores bajezas, porque incluso es eso, los hijos o la gente significativa para ti despiertan tus más grandes bajezas, y el problema es que cuando despierten esas bajezas, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, como tú dices, ¿no? Las únicas personas que odias es a las únicas personas que puedes amar, Así es. ¿no? Y entonces entra un problema, porque entonces, como tú dices, cubres esto Ujú. con amor. Pero, ¿qué tipo de amor le estás dando? Porque entonces, en verdad, de darle amor le estás resolviendo, simplemente le estás callando la boca muchas veces para que no te deje de estar, dijéramos, intolerando, frustrando y todo eso. Porque pues es lo que hacen los padres, ¿no? Muchas veces no intoleran a los hijos, ¿no? O muchas veces quieren que los hijos sean, dijéramos, tolerantes, entendidos, que comprendan, ¿no? Pero Ujú. pues vamos a ser realistas, si tus hijos son así es porque tú eres así, ¿no? Como dicen, Así es. si tú tienes un hijo intolerante, un hijo que simplemente no es atento, no comprende, ¿qué quiere decir? Que tú como padre también eres una persona intolerante, que no pones atención, no comprendes, todo eso, ¿no? Porque pues es la educación que le estás brindando a tus hijos. No le estás brindando otra educación que no sea que la que están ahí. Pues sí, es muy importante porque también simplemente hoy en día con esta parte de los derechos humanos, ya, por ejemplo, esto me lo decía un paciente que es docente, ¿no? Me decía, es que ya con estas normas ya no es tan fácil educar a los niños, ¿no? Porque tantito les dejas un poquito más de tarea, ya te quieren demandar los padres, tantito ya les haces un gesto, ya no sabes qué gestos estás haciendo, cómo hacerlos, cómo desempeñarte con ellos, porque ya lo más mínimo que hagas, ya inevitablemente quién sabe qué le inventan a los papás, tanto que llegan al punto de sí meter demandas, ¿no? Por ejemplo, en un diplomado nos comentaban esto, una niña decía, me tocó indebidamente el profesor, y ahí ves a los padres haciendo y deshaciendo en tribunales, demandándolo, el maestro era un maestro completamente respetado y quedó denigrado, y cuando le preguntan a la niña en terapia, ¿por qué te tocó indebidamente? Es que nada más me agarró del brazo y me empujó. Pero como para el niño fue que le tocaron indebidamente, ya los papás ni siquiera se pusieron a investigar, ni siquiera se pusieron a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó el mismo hijo, para que incluso le llegaran a marcar esa indicación. Solo se dejaron ir como el que, tocaste indebidamente a mi hija, y automáticamente ya lo llevan a un acto sexual, cuando ni siquiera hubo un tocamiento, no hubo una penetración, no hubo nada de esas cuestiones, y ya llega hasta defender a tu mongol. Sí, es un problema, ¿no? Es como esta parte de que, pues al hijo, pues no se le puede muchas veces tocar, Así porque, es. pues es un problema, ¿no? Y más si el padre o la madre tiene como, pues una idea, ¿no? Cuando el hecho de que simplemente el hijo llega a mencionar algo así, Ajá. piensan lo más trágico, lo más perverso que puedan, imaginar, ¿no? Pero muchas veces se da dijéramos, en la relación de padres y hijos como el darle las cosas y no enseñarles el proceso de obtener las cosas, ¿no? Así es. Entonces muchas veces es como, bueno, le doy pues porque pues se lo tengo que dar, pero no me pongo a pensar, porque no se ve, ¿no? ¿Qué entrenamiento debería de tener mi hijo o mi hija para que ellos mismos más adelante puedan, dijéramos, tener ciertas cosas por sus propios medios? Porque pues, entonces esto es real, ¿no? La relación padres-hijos llega a un punto donde se termina, ¿no? Así como hay un inicio, va a haber el final. El final de relación padres-hijos, pero siempre está la frase, que pueda pasar los años, no sé cómo va esa frase, el tiempo, pero siempre vas a ser siendo mi mongol, bueno, mi hijo, ¿no? Porque dicen, por eso siempre voy a ser tu madre, ¿no? A los ojos de una madre, siempre, no importa la edad que tenga, siempre vas a ser su bebé, Así es. ¿no? Y ese es el problema, que si te siguen viendo como bebé, significa que te están diciendo que no puedes. Porque yo he escuchado y he visto, ¿no? Que ya dijéramos, la madre ya está grande, ¿no? Pero van a las casas de los hijos ya grandes y les van a hacer el quehacer. Les La van comida. a hacer la comida, casi dices, vamos, te voy a lavar tu ropa. Y lo normalizan. Lo Sí. ven como algo como normal y yo dijéramos, bajo el ámbito que nos desarrollamos, hicimos... ¿Qué nivel de retraso tiene esta relación? Que no se dan cuenta que lo que están generando es de que sus hijos
¿sí? De los hijos, busquen relaciones así similares. Sí. Entonces, en este caso, no están buscando en la pareja, sino ya están buscando ¿a quién? A mamá. ¿Por qué? Porque entonces ellos crecieron con la idea de que la mujer que siempre que tiene que estar a los lados le tiene que tener su comidita hecha, le tiene que planchado, lavadito, su camita, todo hecho. Sí, pues es que digamos dentro de la misma relación de padres e hijos te van educando como los ideales de una pareja, ¿no? Porque hasta incluso ya hasta hoy en día, o bueno, no hoy en día, simplemente esto siempre ha pasado, es como el que ya tu mamá te está escogiendo a tus novias, ¿no? Y ahí es donde dices uno, no manches, neta. Todavía. Bueno, deja de eso, les coge su ropa. Ya, le escoge, ¿no?, su Le ropa. escoge qué vas a comer hoy. O qué te voy a poner de lunch, ¿no? Mi hijo de 20 años ya. Y es una posición de comodidad del infante o del individuo como hijo, ¿no? Porque, digamos, por eso digo, si nos remontamos a épocas de las décadas de los 50 y los 60, pues la bolsa de trabajo era muy grande, porque simplemente no importara que tuvieras 10 años, 9 años, tenías el valor de trabajar, ¿no? O sea, simplemente en un curso que dimos apenas el maestro Iván y yo, y preguntábamos a uno que estaba en el curso, como, bueno, tiene este señor creo como 60 años más o menos. Le preguntamos, bueno, ¿cómo fue que empezaste a trabajar? Dijo, pues por necesidad de la casa, ¿no? O sea, por necesidad de la casa se tuvo que empezar a trabajar, pero aparte, pues conforme vio que se vio ganando su propio dinero, pues dice, bueno, sé que puedo conseguirme yo mis cosas, ¿no? Y yo siento que dentro de este proceso para la rehabilitación, algo que nos ha enseñado mucho en el diplomado de terapia infantil la maestra Ivonne Garza, es como el que, bueno, al momento, si el hijo te dice no puedo, sí le tienes que decir como el que, como sé que, como sí puedes, por eso te pongo a que lo hagas, porque sé que sí puedes. Pero obviamente tiene que haber una secuencia de pasos, una dirección, un trabajo terapéutico, porque, o sea, sí es cierto. O sea, ¿qué tiene de malo que tus hijos entren a terapia psicológica junto contigo? ¿No? O sea, como cuál es la problemática de eso. Sí, ya le tocaron a esos padres y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lamentar porque eres el peor padre del mundo, la peor madre del mundo o el peor cuidador del mundo, o vas a corregir junto con ellos? ¿No? Que esa es una de las más grandes incógnitas. Sí, ya sabes que no lo educaste de la manera en la que debías y que tiene ciertos rezagos. ¿Qué vas a hacer ahora? Así es, ¿no? Porque pues dices tú, está esa pregunta, bueno, ya está el problema. Ya está. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero sí es importante entender que mi educación, el resultado que me va a llevar es al mismo resultado que siempre me ha llegado, ¿no? Sí. Y que eso es importante decir, ¿no? Pues como la parte del entrenamiento o el apoyo. ¿Por qué? Porque desde casa se da esta situación, ¿no? Desde casa, los primeros años de vida, en este caso del hijo o de la hija, se le tienen que dar ciertas o tendrá que desarrollar ciertas habilidades, las cuales muchas veces no las hay, ¿no? Como desde la parte fundamental, ¿no? Esta parte de practicar tolerancia, ¿no? Algo que eso se educa, ¿no? Eso se adquiere, ¿no? Es una habilidad, ¿no? ¿Se va a frustrar el niño? Sí, que se va, dijéramos, sentir presionado, se va a estresar, se va a llenar de ansiedad, va a pasar por ciertos dolores, pues, ¿no? Pero que son emociones que tiene que vivir, pero que esa relación de papá y mamá con los hijos tienen la idea que como buenos padres tendrán que hacerlos que no pasen por esas partes, cuando en la realidad pues tienen que pasar inevitablemente. Entonces está la parte como dicen, bueno, hay que saber desde el momento en que se van desarrollando cuándo va a ser el sí, cuándo va a ser el no, ¿no? De que todo lo que inician lo tienes que terminar. Y entonces llega un punto en que lo terminas, ok, pero no te salió, no hay bronca. Pero entonces llega un punto donde ya lo estás volviendo a hacer, ahora hasta que te salga, ¿no? Y entonces una vez cuando ya te sale, ¿no? Entonces la parte de que dijéramos de 100 veces ya te salen 99 veces, ya adquiriste una habilidad. ¿Qué quiere decir? Que ya estás aprendiendo algo para poder enfrentar algo y resolverlo. Pero que para papá y mamá es algo tedioso, es complicado, es frustrante y que prefiere mejor resolvérselo, prefiere mejor dárselo que tener tiempo para enseñarle ciertas cosas. Y tocaste un aspecto muy importante, o sea, ¿qué nivel de tolerancia tienes como padre como para poder en verdad educar a alguien que tú dices que amas?
porque el decir que lo amas no es cumplirle caprichitos, que comprarle, por ejemplo, mencionabas, ¿no? O sea, que comprarle la mejor ropa, comprarle el último teléfono, comprarle las mejores cosas y dejarte hasta el último tú como persona y teniendo hasta... O sea, simplemente he visto que muchos padres tienen teléfonos de, ¿cómo por decirlo así? De menor calidad que los hijos. O sea, les dan los mejores teléfonos a los hijos con el justificante de que no lo saben usar. Bueno, ¿y por qué no? Y simplemente desde ahí uno se está poniendo como padre a la misma traba. Bueno, ¿y por qué no aprendes a usarlo? O sea, ¿cuál es tu nivel de tolerancia para no aprender a esas nuevas cosas? No, y deja de eso como tú dices, ¿no? El hecho de que le des un teléfono y que muchas veces te hartes de decir, no, pues es que es muy inteligente porque lo saben usar re bien, ¿no? Sí. Y hasta dice, mejor que yo y sabe todas las aplicaciones y en un rato te enseña y te dice cómo hacerlo y la serie de pasos. Yo digo, bueno, ¿y eso por qué no lo replicaban a la hora, como dijéramos, cuando tenía que lavar su ropa? Sí, con la lavadora. ¿Sí? No puedes apretar 2 botoncitos para que la lavadora lave por ti. Sí, pero aquí sí le puedes hacer hasta 100 combinaciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero entonces es algo que es real, ¿no? Es algo que también tiene una idea de papá y mamá del hijo y que lo llena de mentiras, el grado de decirle que, como dice, ¿no? Tú eres un hijo guapo, inteligente, apuesto, carismático. ¿Qué pasó? Eres lo mejor de todo, ¿no? Nadie te tiene que decir no, siempre te tienen que decir que sí. Uh-huh. Nadie te tiene que rechazar porque tú eres una persona muy valiosa. Pero cuando llegan al mundo y lo rechazan, cuando llegan al mundo le dicen que no, para él es trágico y rotundo, ¿no? Sí. Porque entonces no entiende, ¿sí?, que en la vida se tiene que enfrentar a esas dos partes, decíamos, ¿no? Uh-huh. En la vida va a tener que enfrentarse a lo que es, de inicia una relación de amigos y va a terminar una relación de amigos, ¿no? Que inicia un grado de escolaridad y que va a terminar ese grado de escolaridad. Entonces no les enseñan los padres que en cada etapa de su vida van a vivir un duelo, van a enfrentar una crisis, ¿no? Así es. Y que en ese punto los padres lo que hacen es mutilar a los hijos porque no le están enseñando a que van a tener que enfrentarse a momentos de soledad, que van a pasar por el dolor, por la inseguridad, por la incomodidad, ¿no? Todo eso no les enseñan porque ellos tampoco lo saben. Sí, es que eso es algo muy importante, o sea que el grado de frustración, por eso es que muchas veces los padres dicen ese argumento como yo no quiero educar a mis hijos como me educaron a mí, porque el grado de presión que les ejercieron a ellos les generó habilidades, pero ellos lo vieron injusto y sí había una necesidad. La cosa, y esto es muy importante, o sea, sienten que ya los hijos no deben de tener una necesidad. No, y deja de eso, también dices tú una necesidad, y yo digo, si no se les genera una necesidad no van a esforzarse. Así es. O la idea de que no tienen que crecer con las carencias que yo tuve. Yo digo, de manera natural hay carencias. Sí tendría que haber carencias, porque si no hay carencias no hay un motivo al cual los impulse obtener esas cosas que no se tienen. Y dejemos de lo ver algo bien superficial, cosas materiales, ¿no? Como decíamos, ¿no? Pero padre y madre, yo lo podría decir así, lamentablemente educan a los hijos a través de sus carencias, a través de sus traumas, a través de sus complejos, ¿no? Y entonces que porque el niño ve que lo rechazaron el grupito de la escuela, ¿no? Uh-huh. En ese punto siente feo papá y mamá porque está viendo que ya se sintió chato el niño, ya se encurvó, a lo mejor ya puso una carita así de tristeza, ya comenzó a llorar, y entonces la mamá o el papá, como decíamos, héroe, salvador, va, y entonces casi pone a los niños que es forzosamente que tienen que jugar con su bebé, porque entonces él no puede o no se merece que lo rechacen, ¿no? Y en ese punto no se dan cuenta que lo están volviendo a sobreproteger y sí, lo están salvando. Pero eso es algo que siempre se ha visto, ¿no? Hemos ido a las escuelas como muchas veces y entonces está esa parte que siempre se les repite, ¿no? Aunque tú les des todo lo que bajo tus posibilidades o bajo tu edad que le tienes que dar, uh-huh, con nada el hijo va a estar complacido, siempre va a querer más. Entonces eso se quiere decir que lo está sobreprotegiendo de más. Pero entonces ese niño, como siempre, se va a volver exigente porque entonces dice, no, sí me lo dan, pero necesito más. Y entonces se va a resentir con el papá porque siente que no le está dando lo que merece. Pero si nos vamos al otro extremo, está la parte que hubo una ausencia, ya sea de tiempo, de la parte afectiva, es el que no le vieron, ¿no? Va a crear un sentimiento de abandono y se va a empezar a resentir porque entonces papá y mamá nunca estuvieron para él cuando más lo necesitaba. Así es muy importante porque
No sé, hay un video que me gusta muchísimo, no tiene mucho que lo puse en un curso con otro colega psicólogo, Ujú. que es el de el cordón umbilical, la animación del cordón umbilical. Igual les invito a la audiencia a que lo vean, la verdad. ¿Por qué? Porque digamos es como esa parte del cordón umbilical que nunca cortaste, ¿no? O sea, digamos, la animación, pues valga la redundancia, es una animación y pues obviamente pues ahí no se puede cortar. Aunque aquí te cortan el cordón y hasta incluso hay padres que hasta lo conservan y todo y lo enmarcan. Simplemente, bueno, ese cordón umbilical nunca lo has soltado, es un cordón imaginario, porque nunca te estás separando de tus padres, ¿no? Simplemente en el video es como la mamá tiene la posibilidad de generar una nueva relación y no lo hace porque el hijo no la deja. Y viceversa, ¿no? La mamá tampoco te deja tener la relación y simplemente ya diste toda tu vida a tus padres, porque también algo dentro del contexto mexicano es muy, muy importante remarcarlo, como que siempre hay un sacrificado en la familia. Sí. No siempre educan a una persona en específico para que se sacrifique para cuidar a los padres, para entregarle su vida, para que no tenga sueños. O sea, siempre hay una persona educada para eso. Siempre hay una persona que va a estar de los hijos, los nietos, los sobrinos o de la persona que simplemente la que se deje, que no le van a permitir tener sueños y que van a decir que su único sueño debe ser su familia, sus padres o la familia. O sea, que ese debe ser su único sueño y que no tiene derecho a hacer algo porque si lo hace está traicionando a la familia y es algo que no es perdonado en un contexto cotidiano. Sí, pues está la parte de las creencias, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, esa parte de que se les genera culpa por lo mismo de que sienten que están fallando, ¿no? Que están traicionando, que transgredieron sus principios como familia, ¿no? Que dijeron que a pesar de lo que pasara siempre iban a estar como familia, ¿no? Unidas. Pero entonces eso, porque entonces como a mayor parte que el hijo, la hija ven que a pesar de lo que hagan, de lo que pasen, papá y mamá siempre van a estar, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí empieza la parte de la complicidad, porque entonces tú les empiezas muchas veces a dar la razón, ¿no? Y te vuelves un alcahueta, ¿no? Te vuelves como un cómplice, donde se le tiene que dar esta parte del entender que pues pasa lo que pasa y siempre va a estar papá y mamá. Pero bueno, ese es como entrando a esta parte, ¿no? Entender que papá y mamá sí necesitan una persona que les dé una información, que les dé una formación, ¿no? Donde les haga notar como los resultados de las educaciones que se viven en la actualidad y poco tiempo atrás, ¿no? A diferencia, como decías tú, de los años 50 o 60, donde a pesar de que se les trataba con mano, dijéramos así, mano firme, pero sí había presión, ¿no? Sí había la parte de que tendrían que entender que había trabajo, que tendrían que llevar a cabo ciertas actividades al final, que pues, aunque lo hayan visto como humillación, como maltrato, como haya sido, crecieron con ciertas habilidades, ¿no? Uh-huh. Y que pues ellos con esos traumas, porque lo vieron así, a sus hijos no se lo dan porque entonces piensen que los van a maltratar, que los están, dijéramos, humillando y que no tendrán que pasar por todo eso, cuando la realidad es que se tienen que enfrentar a mayor parte a todo eso. Si no se enfrentan a todo esto que hemos estado hablando, no va a haber una habilidad, sino se va a dejar a medias y se va a convertir en mañas. Es cuando entonces los niños por eso quieren todas las cosas rápidas, fáciles, sin esforzarse, y en el momento que no se les dé y vean un error, buscan a un culpable. Pues fíjate que tocaste algo muy importante, ¿no? Como para ya ir pudiendo cerrar este tema, que es el que no pueden solos, ¿no? O sea, simplemente no por el simple hecho de decir hoy voy a cambiar, bien dirían en las canciones, pues no lo vas a hacer. O sea, no puede, porque no tienes un contexto diferente para poder tener cosas diferentes. O sea, si en verdad como padre dices amar a tus hijos, pues yo digo que en verdad en lugar de que les des todo como capricho pensando que les vas a dar mejores vivencias, mejores experiencias y lo que o como se quiera ver, yo siento que es más preferible que te metas a un proceso terapéutico, que porque simplemente aquí en la escuela es algo que hemos proporcionado constantemente, ¿no? O sea, en la institución tanto a nosotros nos abrió las puertas en su momento y nos dio las sesiones, nos dio la terapia, los cursos de desarrollo, o sea, nos dio todo eso para poder desempeñarnos hoy en día y saber que hay una manera diferente de poder ser un hijo. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? O sea, yo les decía durante el programa, o sea, yo no puedo hablar como padre, pero puedo hablar como hijo.
y sé que puede haber una manera diferente de comportarse como un hijo, de ser un pilar, de ser un respaldo en lugar de ser una carga, pero que no puede ser nada más por el simple hecho de que porque es muy común, ¿no? En este contexto de la salud mental, a los primeros que mandan a terapia son a los hijos, porque es que su papá, es que su mamá, en lugar de asumir la responsabilidad de que yo creé esta defecio, yo hice esta cosa, pero ¿cómo lo corrijo? Por eso yo decía en un momento, no está mal que tome terapia. O sea, sí, ya le diste, ya está el resultado. ¿Qué vas a hacer con el resultado de lo que tú hiciste, de lo que tú creaste, de lo que tú educaste? ¿No? Porque simplemente un día, y eso es muy importante saberlo y remarcarlo, un día tú como padre, tú no vas a estar. Y que cuando tu hijo o hija o al infante al que tú tomaste la decisión de cuidar, no les des las habilidades y las herramientas necesarias para estar en el mundo, va a dar terriblemente, va a tener una vida completamente miserable, porque no tiene ni la presión, ni las habilidades, ni las herramientas necesarias para poder enfrentar el mundo. Porque si en todo el tiempo le estuvieron diciendo sí, 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 sí por su carencia, es una persona débil, es una persona enferma mental. O sea, o así le hayas dado mucho sí, o le hayas dado solamente el no, sigue siendo una persona débil porque no conoce las dos partes. Me puedo sentir merecedor de todo y a la vez me puedo sentir merecedor de nada y sigo siendo el mismo enfermo mental. O sea, es la invitación que les hago, ¿no? O sea, si en verdad amas a esas personas que tanto estás cuidando y que salieron de ti, mejor métete a un proceso y como parte de que ya vamos entrando en el año de una manera como proyecto o propósito, intégrate a un proceso de desarrollo, porque ese proceso de desarrollo hasta te podrá dar mejores resultados que cosas materiales, ¿no? Así es como tú dices, por finalizar o por cerrar este programa, este capítulo, que pues la verdad es muy, muy, muy interesante, es el entender que siempre pues nos educan a través de carencias, ¿no? Y que como esta parte de que hay cursos o hay ciertos programas para que tú puedas, dijéramos, a lograr sanar estas carencias, el de que entender que tu capacidad de logro puede crecer, porque si tienes una capacidad de logro muy mediocre, muy baja, no vas a lograr ninguna diferencia, ningún resultado diferente al acostumbrado, ¿no? Así es. Y que pues muchas veces, pues lamentablemente nos conformamos con cosas así a medias, ¿no? Pero entender que esto que estamos viviendo hoy en día se tiene que enfrentar ¿cómo? Con un entrenamiento, o sea, que entender darlo así. Que yo como papá y mamá entender que yo no sé todo, ¿no? Que mi educación es solamente el tope y es una pequeña porción de aprendizaje donde yo puedo entender que en un entrenamiento así voy a encontrar, voy a ampliar mi aprendizaje, entender que no los vamos a reprobar pues, que no es su educación buena ni mala, que van a encontrar nuevas formas de poder emprender a sus hijos y que entiendan que debe de haber una figura de autoridad, la habilidad de la obediencia, ¿no? La habilidad del trabajo, la habilidad, como dicen, del saber dónde, cuándo y con quién sí, con quién no, ¿no? Uh-huh. Y que hay cosas que saber diferenciar, de que no hay bueno ni malo, simplemente es lo que estás viviendo. Y que pues en este caso, pues donde venimos nosotros, que es UNICEF, IMEI Pirámide, ¿sí? Abordamos tanto cursos de desarrollos como tanto diplomados y las licenciaturas que en su momento se les estuvo comentando, ¿no? Y que pues es esta parte que pues se les puede dar como las facilidades y que no es necesario que tengan conocimientos acerca de esto, ¿sí? Para poder pues ustedes abordar toda esta parte, ¿no? Sí, pues igual para cerrar, ¿no? Que esta institución no solamente brinda herramientas para alumnos, brinda herramientas para gente externa, que si quieres llegar a terapia, adelante, eres recibido, que si quieres llegar a estudiar, adelante. O sea, que no solamente te quedes con lo que ya tienes, que busques más allá de lo que puedes obtener, como lo que es los cursos de desarrollo, los diplomados, la terapia, la escuela, o sea, que busques un desarrollo para ti y que pues de ese mismo desarrollo tal vez puedes agarrar a alguien más, ¿no? O sea, en el programa anterior nos decía el maestro Jesús que toda la familia se metió a estudiar psicología y era algo que no se pensaba en algún momento. ¿Pero por qué? Porque hubo un proceso, hubo un desarrollo. Llegan por una crisis y siguen estando por una solución. O sea que este proceso te da otra forma de ver las cosas en las cuales pues
nosotros vamos a seguir cada semana estando en esto y de igual manera agradeciendo a la Banet por permitirnos estar en este espacio, ¿no? Y pues ya de antemano pues sería todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.